Existe vida en Marte. Hemos estado hablando de las enfermedades. ¿Eres de los que cree que la poesía es muy complicada y que no es para cualquiera? O mejor aún, ¿te gustaría escribir los versos más tristes esta noche? ¿Te has preguntado por qué el Nobel de Literatura lo han ganado más europeos que nada? ¿O sabías que hubo un mexicano que se llevó este galardón hace 19 años? Pero bueno, ¿qué pasa con la poesía hoy en día? Para responder a estas y otras preguntas, hoy en Generación H nos visitan unos jóvenes poetas que te dejarán muy inspirado. Ponte cómodo que aquí comienza Generación H. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida a una edición más de Generación H. Estamos transmitiendo desde los estudios de Heraldo TV y además de darles la bienvenida y el gusto de poder comenzar un programa nuevo con ustedes, recordarles varias cosas siempre importantes para nosotros y para ustedes. Pueden sintonizar nuestro programa a través de distintos canales y uno de ellos es Sky a través del canal 161. Pueden también conocer los contenidos de Heraldo Radio a través del 98.5 del FM aquí en la Ciudad de México, del 92.5 en Tampico y del 100.3 en Guadalajara, todo esto en el FM, ¿correcto, señor? Adicionalmente tenemos el canal 151 de Easy, en donde estamos transmitiendo también en estos momentos nuestro programa y por supuesto la transmisión que se lleva a cabo a través de las redes y plataformas sociales de Heraldo TV, redes que están en este momento en su pantalla, pero que además nos son muy importantes por la oportunidad de platicar, de conversar y de que a través de ello ustedes nos puedan decir cuáles son los temas que quieren ver aquí en el programa, a quiénes quieren que invitemos y por supuesto, qué podemos preguntarles. Y los invitados e invitada que tengo el día de hoy, si me permite mi productor, yo incluso arrancaríamos con el hashtag. Adelante. Superen eso, novatos, pero tengo unos invitados el día de hoy espectaculares para platicar del tema. ¿Qué es la poesía? ¿Es verdad que la poesía es un género literario mucho más complejo que cualquier otro? ¿Cómo nos podemos acercar a ello? Bienvenidos, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Regálenme por favor su nombre y qué estudiaron. Bueno, yo soy Mariel Damián, actualmente estudio todavía, estoy en el último semestre de biología y estudio letras hispánicas, biología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico y letras hispánicas en la UNAM. Ok, bienvenida Mariel, muchas gracias. Soy Álvaro Vallarta, estudio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias de la Comunicación. Ok, qué maravilla. Hablemos de la multidisciplinariedad y la poesía en algún momento, pero me emociona justamente ver esto en ustedes. ¿Qué pasa hoy, para empezar con el programa, qué pasa hoy con la poesía en nuestro país, desde la perspectiva y de la opinión de un par de jóvenes? Yo creo que la poesía se está está saliendo de la academia, está saliendo de las academias, está rompiendo ciertos dogmas y se está leyendo a los grandes poetas, que sería como el tema de Octavio, sin la veneración con que se leía en otras décadas, ¿no? Qué buena observación, sin este tratamiento de vaca sagrada, sino más el fruto del trabajo, que es en este caso su poesía. ¿Tú qué opinas? A mí me parece que seguimos en una búsqueda de lo poético, saliéndonos también, y coincido con lo que comenta Álvaro, saliéndonos un poco de lo que aprendemos en la escuela. Los poetas, los jóvenes actualmente están buscando una hibridación o buscan la novedad. Pero bueno, también está la pregunta de qué tan nuevo puede ser algo si no conoces la tradición. Claro, por supuesto. Y en ese sentido el tema me resulta bien interesante, porque hoy tenemos, por un lado, un impulso a la lectura y a la escritura, digamos, un poco más natural que se daba antes, porque hoy nos urge poder saber qué está en mi pantalla. Y me urge poder escribir para mis redes aquello que a mí me resulta relevante. Pero en ello estamos viendo un ejercicio de que cada vez más estamos obligados a escribir, cosa que ya lo vemos no era de repente tan común. Pero adicionalmente vemos entonces también que no es solamente esa primer capa tan superficial de intercambiar ideas,
sino que ya vemos que hay construcciones un poco más elaboradas, como gente que está mucho más especializada cada vez en contar historias y en expresar ideas y sentimientos de una manera no coloquial y no en solo 140 antiguos o 240 caracteres, sino, e incluso a través de ello tener ejercicios de micropoesía. Es decir, me emociona que la modernidad o la tecnología de información hoy sea un vínculo y un vehículo para aprender a muchas generaciones, ya me iba a decir jóvenes, pero a Claro muchas que sí. generaciones, jóvenes por supuesto incluidos, en la poesía como uno más de las oportunidades de transmitir ideas y emociones. ¿A ustedes qué les representa esta combinación? Yo creo que Oscar Wilde tuitearía muchísimo. Ok, ¿lo Ajá. sentirías intenso? Ajá, Ok, sí. buenísimas Chesterton cosas, sí. también, ¿no? O sea, creo que Twitter lo que nos da es el aforismo, ¿no? Nos Sí. da también un poco el haiku de nuestro tiempo, ¿no? Tenemos un compañero muy, muy querido, gran poeta, Carlos Sánchez Semir, Fabián Espejel, Ajá. que han logrado buen material breve, ¿no? El poema largo está cayendo un poco en desuso, ¿no? Ok, sí, sí. Pero creo que la escritura en redes sociales es una falsa escritura, ¿no? Es Ok. una falsa reflexión, esta sed de lo inmediato que Paz detestaría, ¿no? Sí, claro, por supuesto, sí. Ajá, Paz usaría Instagram, ¿no? Pero Ajá, pero no usaría Me Twitter. encanta que estés haciendo No, estas no, analogías. no ok. probablemente no usaría Twitter. Ajá. Facebook tal vez sería un Facebook informativo, un muro muy informativo, Ok, muy lúcido. sí. Pero creo que es una falsa escritura de la inmediatez y una falsa percepción de la realidad. Justamente hoy estaba viendo A ver, transmisiones en vivo Sí. y Paz lo que nos recuerda es que el escritor mexicano, lo dice en el discurso del Nobel, tiene que hablar del presente. Y las redes sociales distorsionan el presente. Hay un deseo en su ensayo Poesía Soledad, Poesía de Comunión, Sí. donde dice, el poeta quiere unirse con el objeto con el que del que escribe, ¿no? Sí. El poeta quiere unirse con ese objeto. Ok. Las redes sociales impiden esa unión, ¿no? Desde las redes sociales todos somos jueces porque tenemos el panorama más grande Sí. que nos proveen los algoritmos, ¿no? Sí. Y eso nos aleja de la realidad. Pero me fascina porque es como una Ajá. cosa, o sea, es como una trampa. Literalmente es una trampa. Crees que vas a llegar a la hiperinformación, a la inmediatez de la verdad y lo acabas de describir magistralmente. Terminas por darte cuenta que eres víctima de tu propia burbuja de ideas, irónicamente, ¿no? A donde ibas a llegar a intercambiar y conocer nuevas ideas, lo que haces es construirte tu propia burbuja y encerrarte nuevamente. ¿Cómo sienten ustedes que los jóvenes hoy responden hacia los acercamientos iniciales a la poesía? Tengo a dos casos maravillosos, pero ¿qué tan común es hoy que jóvenes se acerquen a la poesía? Bueno, a mí me parece interesante todo este fenómeno de la comunicación, cómo se ha ido transformando, ¿no? A diferencia de hace 29 años, de cuando Paz ganó el Nobel ahora, Sí. es más fácil tener acceso a aquellos autores que te llaman la atención, por ejemplo, ¿no? Ok, sí. Es fácil también hacer uso de los medios de comunicación para tener de algún modo un impacto o dar a conocer tu trabajo. De esa forma a mí es como yo concibo ahora esta realidad, ¿no? Que si bien es cierto que para realizar un trabajo, como decía Álvaro, de algún modo te acerca porque hay una distancia virtual, o sea, no, la poesía es muy personal, la poesía es muy emotiva, Ok, sí. crea conexiones directas. Sí. Pero a través de la virtualidad hay una distorsión, sí, pero la virtualidad puede ser útil en el sentido de que puedes usarla, ya que escribiste un poema, bueno, pues lo compartes con el mundo. Sí. Es la ventana más cercana con los demás. Y entonces ya esa ventana se abre y es increíblemente maravillosa. O sea, es un fenómeno poderoso. Que a mí me encanta por esa velocidad con la que puedes compartir en un momento de ideas, finalmente por la oportunidad de encontrarte con no un alguien, porque además esa es otra cosa impresionante, no es una persona, sino es una comunidad que terminas por encontrar de gente que comparte tus ideas, que tiene sus bemoles, porque al final del día ya vemos que compartir ideas lo que hace es realmente acotar mi capacidad de análisis a pura empatía, y eso vemos hoy
no es tan sano. Ahora, ¿qué tanto Déjenme hacerles una pregunta que debe ser como hasta fastidiosa por lo obvia. ¿Cuál es el papel que cumple hoy la poesía para nosotros como sociedad? Yo creo que el papel de la poesía se relaciona un poco con la pregunta anterior, y es buscar una escritura individual y una concepción más solitaria, una concepción desde la soledad. ¿Qué implicaría eso? Tenemos un poeta que nos gusta mucho y que tuvimos la oportunidad de conocer, se llama Luis García Montero. Ok. Y la propuesta de Luis García Montero es muy interesante y es muy joven. Para la edad que tiene, bueno, debe tener como 50 años. Sí, ¿no? sí, es muy joven, coincido, claro. Es muy La joven. producción misma me acaba de confirmar por acá. Sí, es un chavo. Es un niño. ¿Sí? Sí, es un gran poeta y su propuesta ahora es buscar al individuo, desmarcar la opinión del individuo de lo que se está diciendo en el aire, que sería desmarcarse un poco de las redes sociales, tomar distancia del mundo para apoyarse en valores muy individuales y una defensa de la intimidad sería, ¿no? Ok, es distanciarse, digamos, de la cotidianidad en todo caso, pero no necesariamente. Aprovechar la cotidianidad, porque sus poemas son cotidianos, son poemas que salen a la calle. Ok. Pero, ay, qué interesante. Pero es la unión de no repetir solamente lo que se está diciendo en los medios. Tampoco es una poesía fácil, no es una poesía del lenguaje de todos los días, porque sí. esa idea del lenguaje de todos los días hay que ser un poco escépticos. Ok. ¿No? Yo creo, pero es una poesía sincera, es una honestidad que no te da las redes sociales, ¿no? O sea, las redes sociales se escribe para que todos nos lean, eso es definitivo. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Es una ventana, sí, pero tú no puedes escribir un poema como escribes un tuit o como escribes en tu muro, ¿no? No lleva ni la para el misma muro. intención, ni la misma Claro. esencia, claro, tienes toda la Claro. razón en eso. Déjenme presentarles un reportaje que preparamos hablando de la importancia que tiene la poesía, en este caso la importancia de la poesía en la antigua Grecia. Vamos a ver lo siguiente y regresamos a platicar con nuestros invitados. En un libro muy famoso entre los que se dedican al estudio de las letras y la filosofía, se cuenta que en tiempos de Platón, la opinión acerca de que Homero había sido el educador de toda Grecia estaba muy extendida. Pero esta concepción no era gratuita, pues en aquel entonces la poesía era el medio de transmisión del conocimiento y la memoria de la humanidad, además de la herramienta pedagógica por excelencia. En la poesía griega convivieron de forma estrecha el elemento estético y el ético, dando como resultado el anhelo de los ciudadanos de ser virtuosos, al igual que los dioses y héroes que se cantaban en esas historias. En palabras de Werner Jaeger, autor del libro que mencionamos, la poesía griega, en sus formas más altas, no nos ofrece simplemente un fragmento cualquiera de la realidad, sino un escorzo de la existencia elegido y considerado en relación con un ideal determinado. Es por ello que Homero, el gran poeta griego, no puede considerarse como un simple objeto de la historia de la literatura, sino como un formador. Y por eso es justamente importante, muy relevante, preguntarnos cuál es el papel que ocupan hoy dentro de nuestro contexto los poetas. Son importantes para la formación de nueva ciudadanía. ¿Qué cambiaría, por ejemplo, en la poesía si formara parte de la educación integral de los individuos? Esta es una pregunta que me encanta por lo siguiente. Nos dan clases desde chiquitos de español, de matemáticas, vas creciendo y poquito, pero le meten geografía y biología, pero nunca hay un seguimiento muy puntual a este tipo de arte, ¿no? Al final, como que siento que cumplimos con te enseñamos a leer, te enseñamos a escribir, te dimos un par de referencias y ahora la tarea, ¿no? No parece que siempre se cultive con tanto detalle el espíritu de poder compartir correctamente o ordenar sentimientos para que después sean ideas, para que después sean
textos ordenados con un poquito más de arte que 220 caracteres en una red social, que me encanta. Que nos disculpe Twitter, a quien yo quiero muchísimo, Yo también. por agarrarlos de puerquito en este momento, pero me parece que haces una analogía muy certera. Aunque a mí me gustaría, bueno, perdón por interrumpir. Por favor, por Me favor. gustaría agregar que creo que es real lo que nos comenta Álvaro, pero hay varias vertientes acerca sobre la poesía que está surgiendo en la actualidad, ¿no? Están hasta los poetuits. Por un lado sí está lo que menciona Álvaro, pero están los poetuits. Porque, Sí, por sí. ejemplo, yo entré a Twitter por la tuiteratura que ¡Tuiteratura! inició Alberto Chimal, sí. Que son como ¿Puedo, señor? ¿Puedo? ¿Sí? Estamos listos. Lo voy a aguantar tantito, señor. Ahora sí, superen eso, novatos. Twitteratura. ¡Qué bueno La está! tuiteratura. Ese es de esos hashtags sabrosones, claro. Y a mí me pareció interesante como una síntesis del pensamiento, ¿no? Sí. O sea, pensaba en lo que mencionaba hace rato los escritores. Paz, Claro. para mí sería como más de Facebook, porque escribía más cosas Sí. largas, ¿no? Pero la inmediatez de esta época, pues Sí. está casi todo concentrado en Twitter, ¿no? Eso por un lado. Por otra parte, ahora que mencionaba sobre el acercamiento de la poesía, que generalmente la academia o la escuela nos da ciertos estándares o algunos estereotipos Ajá. que en lugar de acercar al alumno a tener un amor o cierta pasión por la poesía, Sí. al contrario, lo que hacen es tomar distancia. Los chicos dicen, yo no entiendo esto, ¿Cuál sería alguno de estos estereotipos? que es mencionas? aburrida, que no se entiende, que es críptica, Que es cursi, que es... Ok, cursi, sí. que siempre es de rimas, ¿no? Siempre Que tiene que siempre rimar. rima. Es que tenemos... Sí, claro, dejamos O sea, que se preserven muchas ideas preconcebidas ciertos acerca de la clichés poesía. acerca. Sí, claro. Casi siempre, además, siempre se imagina a uno a alguien con el pecho muy inflado y como muy... hablando demasiado exagerado, ¿y no? Y el poeta es viejo, ¿no? O sea, El siempre poeta, es como, claro, el poeta esa es es otra viejo. también. El poeta es Ajá. viejo, generalmente. Por ejemplo, mencionaste hace un momento a Fabián Espejel, que es otro poeta mexicano Sí. muy bueno, que él, aparte de una estructura clásica de la poesía, pero utiliza hashtags, por ejemplo. Ok. Hashtag, por ejemplo, Sí, o utiliza sí. tweets que fueron publicados por otras personas, por ejemplo, durante el sismo del 19 de septiembre. Sí, Entonces, claro. él toma esos elementos para crear nuevos poemas. Entonces, creo que es válido. O sea, son varias vertientes de Sí. lo que está sucediendo en este momento en la poesía. Y hay que prestar atención a los factores que están impidiendo o acercando a los jóvenes principalmente a este género. No, pues así como lo das de introducción me parece maravilloso. ¿Cuáles serían de entrada aquellos factores que los están alejando, que no están fomentando un acercamiento a la poesía? Pues, bueno, yo justo ahorita vengo de una presentación, estuve Ajá. en un colegio de bachilleres y me he dado cuenta, siempre les hago la pregunta a los jóvenes de, bueno, ¿han ustedes estado en alguna presentación de poesía antes o de literatura, de lo que sea? Sí. Y bueno, es una sorpresa si uno o dos máximo levantan la mano. Creo, claro, sí. Entonces ahí ya hay un foco rojo y te dice, bueno, los jóvenes ¿en dónde están? Están en el celular, ¿no? Sí. Bueno, dices, ok, se puede manejar desde ahí, ¿no? Acercar desde los medios de comunicación, pero también pues llevar presentaciones a la escuela, acercar libros, llevar a los poetas o a Sí. los escritores a que tengan un contacto con ellos y realmente sí se despierta el interés en ellos. Porque ahí creo que sería gratísimo también dar cuenta de que los planes de estudio consideraran la poesía como una de las vetas importantes, incluso hasta para actualizar, porque creo que otra de las cosas que nos aleja es que siempre nos hacen leer los mismos Sí. poemas que hicieron leer a Siempre es nuestros el mío sí. abuelos. Exacto. ¿Cómo va a El gustar? mío sí, Es el mío sí, claro. punto, ¿no? Sí. Entonces, sería gratísimo que al mismo tiempo nos fueran acompañando y diciéndonos, oigan, este es un poeta joven, relevante, vamos a leerlo. No dudo, por supuesto, que haya escuelas, carreras incluso en las que esto se esté dando. El problema es que hoy no es algo que esté presente en general, ¿no? Ibas a comentar algo. Sí, yo tuve también mucho tiempo el prejuicio de la poesía en la escuela, ¿no? Sí. Yo leía poesía, mi papá tenía una buena biblioteca de poesía, pero tuve la fortuna de que igual en la secundaria, ¿no? La maestra Marina nos hizo leer a Edgar Allan Poe, a André Breton, a Gilberto Owen, ¿no? Ok, Y sí. eso ya te hace, Sí. te hace despegar. Estoy de acuerdo
con María Elena que la cercanía con los poetas es muy importante. Sí. Es algo que yo conocí gracias a Círculo de Poesía, de donde vamos a hablar más Oigan, adelante. sí, Pero sí. la experiencia de estar en una mesa, ¿no? Ajá. Con los grandes maestros, mucho del... También, esto es importante, ¿no? Mariel tiene una capacidad para acercarse a sus lectores impresionante y que yo admiro mucho, ¿no? Además de que es una extraordinaria poeta, ¿no? Gracias. Partiendo de esa experiencia, estar en una mesa con Mariel, nosotros nos conocimos porque yo soy fan todavía de Mariel, así nos conocimos. Qué gusto me da eso. Además, entonces, me parece estar muy en bien la eso. mesa, escucharla leer, ¿no? Así como escuchar en el mismo escenario, ¿no? A Abdelatif Lahavi, a Raquel Lanceros, Sí. a Felipe García Quintero, ¿no? Tenerlo cerca, a César Cañedo, ¿no? Estar cerca de su experiencia, de sus movimientos, de su voz, que te cuenten anécdotas ya abajo del escenario, Sí. ¿no? Y te digan, este poema fue porque yo me enamoré, pero ella me dejó y ya la detesto y no le voy a volver. Sí, O César Cañedo, no detesto a este hombre, ¿no? Me rompí el corazón. Eso es genial. Es que estás mencionando, me encanta más el entusiasmo que nos transmites porque la poesía finalmente eso es lo que hace, Es ¿no? eso. Le pica ese botón de tu emoción. Y hay un punto raro, ¿no? La poesía no se enseña más en las escuelas porque no es útil. Y eso o tenemos la idea de que no es útil, Ajá. ¿no? Otra vez, ¿no? Volviendo al ejemplo de García Montero, todavía en la presentación de Balada para la muerte de la poesía, se llama su libro, dice, bueno, cuando falla mi lavadora, pues me sirve tener conocimiento, no sé, de plomería, ¿no? Sí. Cuando tengo que resolver una ecuación, pues me conviene haber prestado atención a la clase de matemáticas, ¿no? Sí. Pero cuando se muere un familiar, no me va a servir la ingeniería, no me va a servir los conocimientos de plomería, no me va a servir la física. Claro. ¿no? Solamente puedo encontrar consuelo por este parentesco que tengo con la tarde y porque mi alma se ha quedado afónica en su agónica tristeza, con el ademán callado de quien se encuentra apoyado a la orilla de una mesa, pensativo y olvidado. Ahí está el sentimiento, ¿no? O sea, no era ingeniería, no era plomería. Esa es la utilidad de la poesía. Pero es que además me hacías pensar ahorita que estabas hablando, es que lo poético tiene mucho que ver con varias cosas, lo puntual, lo contundente, lo enfocado, lo rescata varias cosas, te las pone enfrente, te las pone muy sencillas a veces, y es como de, wow, qué impresionante. ¿Qué les hizo a ustedes, como mexicanos, acercarse a la poesía y descubrir en mexicanos talento suficiente para ganarse un premio Nobel, por ejemplo? Pues, bueno, es que de inicio para mí la poesía surge casi sin que yo me doy cuenta, ¿no? Incluso surge, en mi caso, sin un acercamiento a la lectura, sino previa al lenguaje incluso, ¿no? En convivencia con mi abuela, que era una mujer de campo, ella fue la que me enseñó a ir despacio en la ciudad y a observar las flores, el atardecer, las aves. Entonces creo que de ahí surgió esa conexión en la que mis ojos ya hallaban algo poético sin saber exactamente qué. Sí. Bueno, ahora ya en la escuela, cuando empecé a leer a Octavio Paz, también, bueno, otros escritores como Jaime Sabines, leí también a Alejandra Pizarnik. Bueno, pues ya ahí entonces me empiezan a dar pistas, ¿no? De que lo que yo en algún momento pensé o experimenté, ese escritor ya lo había hecho de una manera majestuosa. ¡Ay, qué interesante! ¿no? Ok. Increíble, con la técnica del uso del lenguaje, que realmente eso es la poesía, ¿no? Es un arte, no solamente es emoción, no solamente es la parte emotiva, sino el cómo lo vas a decir, qué vas a transmitir, qué vas a provocar. Esto que acabas de mencionar pudiera ser lo que a veces a la mayoría de las personas nos pueda generar más que rechazo, miedito a acercarnos a la poesía porque siento que es un lenguaje que yo ni entiendo y entonces más que enamorado, emocionado o deprimido me siento burro. ¿Cuál sería una sugerencia para irse acercando en este sentido a la poesía? Yo creo que sería no acercarse si el poema gana por nocaut, ¿no? O sea, no le saque, pues, acérquese. El poema gana por nocaut en el sentido de
Ok. Tú lees el primer verso, ¿no? Sí. Si no, o lees el poema completo, si no te llega, no te llegó. No insistas, no hay que buscarlo. Oye, acabas de decir algo maravilloso porque creo que me ayudas a entender y confío en que a la audiencia también. Este mal del arte de la poesía que aqueja también al arte de la pintura, ¿no? Sí. Claro. Que de repente volteas a ver al de junto y el de junto está con el ojo Remy de la emoción y tú volteas y ves, por favor discúlpenme lo burdo, pero volteas y ves el dibujo de tu hijo de 2 años, ¿no? Y es como de lagrimita, mi hijo de 2 años, lagrimita, mi hijo de 2 años. Y además escuchas aspirar y decir, qué profundidad. Y es como, se queda uno de repente sin Nos sin pasan las entender. lecturas. Pasa con Sí. la poesía también. Sí. O sea, si Sí. conectaste Sí, y sí. no hay que explicarte mucho. Bueno, hace rato, por ejemplo, me preguntaron lo mismo y yo les decía a los chicos, bueno, es que nos acercamos también al poema con ciertas ideas ya preconcebidas acerca de la poesía. Hijo, tengo Entonces- varios comentarios, perdón que te interrumpa, No, no, pero no, tengo no. varios Adelante. comentarios ahí que les quiero compartir. Sí, sí. Déjenme antes, precisamente por eso la interrupción, Muy bien. porque tenemos un reportaje sobre el Nobel de Literatura de Octavio Paz. Me gustaría que lo presentemos y podamos regresar, porque ya vimos que además de que hay cariño y fanatismo evidente, es importante que conozcan esta información. Vamos y venimos. Un día como hoy, pero de 1990, Octavio Paz, quien en ese entonces tenía 76 años, recibió el Nobel de Literatura por una apasionada obra literaria de amplios horizontes, moldeada por una inteligencia sensual y un humanismo íntegro, en palabras de la Academia Sueca. El poeta se encontraba en Nueva York preparando una conferencia para las Naciones Unidas cuando recibió la noticia que lo dejó sorprendido, aunque reconoció que le agradó porque otros años había estado más pendiente del premio. Previamente, Paz había estado respondiendo en una de las salas principales del Hotel Drake, situado en el centro de la Gran Manzana, a las preguntas de los periodistas que representaban a medios de todo el mundo. En español, inglés y francés, Paz dijo que el premio no le cambiaría y que la literatura seguía siendo su gran entretenimiento. El Nobel no me cambiará y me obligará a seguir escribiendo, dijo, y añadió respecto a la fama que el premio le otorga a cualquiera que lo obtenga: la fama es peligrosa y hay que luchar contra ella con ironía. Una de las cosas más destacables es que el poeta aprovechó para mencionar que la literatura rusa y anglosajona dominaron la última parte del siglo XIX y primera del siglo XX, pero ahora le ha tocado el turno a la hispanoamericana. Además de que recordó a todos los poetas que murieron por el totalitarismo, entre los que citó a García Lorca. A 29 años de este suceso, la poesía mexicana sigue dando a grandes figuras. Somos fans, hay que declararlo de manera contundente. Quisiera hacerles una pregunta y de hecho les invito a que esta pregunta me la respondan. Nada más regresemos rápidamente que vamos a hacer un corte. ¿Cuál es el impacto más positivo o más relevante que el premio Nobel per se implica para nuestro país? ¿Y cuál sería el mayor desperdicio que nuestra generación está haciendo teniendo un Nobel ya de precedente? ¿Y dónde estamos hoy? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Vamos a hacer un corte y regresamos y seguimos platicando. Soy Emilio Saldaña, El Pisu. Esto es Generación H y vamos y venimos. Anden. Regresamos. Continuamos. Este es de esos programas en que las conversaciones que se dan entre que estamos esperando regresar con ustedes valen tanto la pena como el programa mismo que estamos llevando a cabo, y cosa que le agradezco mucho a mi invitada y a mi invitado por ayudarme a hacer tan grato el programa que tenemos el día de hoy. Están viendo en este momento las redes sociales en su pantalla. Les recuerdo, para nosotros es relevante en muchísimos sentidos. Pueden ver las transmisiones que hacemos, por supuesto, a través de las mismas, pero más relevante aún, la oportunidad de conversar, de intercambiar ideas, de conocer los temas que ustedes quieren ver, los invitados y, por supuesto, las preguntas. Y antes de que fuéramos al corte, yo les hacía, bueno, te interrumpí en un momento, nuevamente una disculpa por eso, y les preguntaba yo, ¿cuál es el impacto de un premio Nobel de esta envergadura para nuestro país? Y hoy, ¿qué estamos haciendo para el segundo? ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo lo perciben ustedes hoy? Bueno, a nivel cultural para el país es de gran importancia que tengamos un Nobel, y creo que debemos valorar eso como
principalmente valorar el pensamiento, que un mexicano que creció en este país, cómo formuló, llegó a llevar a cabo todas sus creaciones de gran importancia, ¿no? Yo recuerdo que una de las primeritas obras a las que me acerqué de él fue El arco y la lira, que para mí ha sido uno de los libros más increíbles, que todavía en la actualidad lo leo y lo releo con mucha atención. ¿Qué te atrapa de Es que es un de él en libro particular? que no puedes leer como una novela y dejarlo después, ¿no? O sea, lo retomas porque tiene elementos importantes, principalmente para alguien que gusta de escribir, no solamente de leer, ¿no? Que es en mi caso la poesía. Entonces, puedo observar o ponerme a reflexionar lo que él dice sobre la musicalidad, ¿no? El ritmo, el lenguaje, la imagen, de qué manera la religiosidad o el misticismo, que siempre los poetas tienen cierta tendencia a involucrarse ahí. Y es un pensamiento del cual yo también me nutro bastante, y esa es una de las cosas pues que se debe aprovechar, ¿no? La construcción de la estructura poética del poema de Piedra de Sol, por ejemplo, o también sus reflexiones sobre la sociedad mexicana en El laberinto de la soledad. Perdóname, ¿y qué autores, qué poemas sugerirían ustedes a nuestra audiencia para tener unos primeros acercamientos desde lo muy básico y digerible hasta algo ya un poquito más elaborado o sofisticado, podría ser el término? Yo recomendaría 3. A ver, venga. Recomendaría a Wisława Szymborska. Recomendaría a Luis García Montero. Y recomendaría una relectura profunda de César Vallejo. Sí, son 3 poetas que yo ahorita tengo muy presente. ¿Qué te gusta de ellos? La capacidad de nombrar emociones que yo no sabía que tenía. O sea, yo no sabía, uno no sabe que nació un día en que Dios estuvo enfermo hasta que lee ese verso de Vallejo, ¿no? O sea, cuando lees ese verso de Vallejo dices, carajo, nací en jueves y nací un día que Dios estuvo enfermo. Eso lo explica todo, ¿no? Me encanta esto que comentas porque además muchas veces tendemos a pensar, y es algo que ya nos estaban ustedes explicando, que la poesía habla exclusivamente del amor entre pareja, por ejemplo, que la poesía es exclusivamente melosa, y por lo que estamos hoy platicando y ustedes nos están ayudando a entender, nada que ver con ello. ¿Esto es correcto? ¿Qué tipo de poesía es la poesía que consideran es más amable como un primer acercamiento? ¿Y qué tipo de poesía consideran que es como ya para más iniciados y evidentemente no generaría una reacción como muy de, conecté de volada? Bueno, pienso también, por ejemplo, en César Cañedo, que es un poeta mexicano también, joven, que también ha sido publicado en Valparaíso Ediciones, parte del Círculo de Poesía, ganador actualmente de un premio importante de poesía Isaura. El premio Clemencia Isaura. Bueno, y su poesía... Y ganador del Aguascalientes. Claro, más bien fue del Aguascalientes. Nuestro premio nacional. Perdón. Fue el Aguascalientes. Y bueno, a mí me parece que es, por ejemplo, es un ejemplo más bien de acercarse a la poesía, que los jóvenes puedan acercarse a la poesía que es buena, que es digerible, que toca temas, por ejemplo, de la diversidad sexual, de qué manera se enfrenta la comunidad LGBT, cuáles son sus sufrimientos, las soledades, pero al mismo tiempo la fiesta, ¿no? La alegría, el disfrute. Es realmente algo muy interesante, o sea, no basta solamente con decir, bueno, acércate a los poetas jóvenes, youtubers, tweetstars, instagrameros, que se vale porque de algún modo también crean lectores, ¿no? O sea, esa de algún modo es su función para mí, desde mi punto de vista. También creo que, retomando un poco a Cañedo, y ahorita con lo que dijo Mariel del Clemencia Isaura, queremos recomendar los dos, ¿no? A Odette Alonso. Es una poeta muy querida por nosotros, cubana, mexicana porque la adoptamos ya hace bastante tiempo. Un saludo además entonces. Para que se acerquen a Cañedo, hay un verso que yo estoy trabajando justamente en comunicación ahorita en la facultad,
que A es ver, venga, por en la favor, calle señor. coda a coda, digno hacemos lo trans. En la calle coda a coda, digno hacemos lo trans. Hay tantas cosas que caben. Pero bueno, tanta sí, soledad y sí, tanto amor por que cabe en supuesto, ese pero por verso, ¿no? supuesto. Pero ¿Qué Coincido, señor, completamente, coincido completamente. ¿Qué sucede primero? Y la pregunta es como medio complicada para mí, no para ustedes. Porque tú ya nos explicabas que, por ejemplo, en tu caso, la poesía se da prácticamente previo a que aprendas incluso a leer y escribir. Es parte de lo que acompaña la forma en la que interpretas, El más mundo, bien, sí. el mundo. Y chocaba en mi cabeza con este dicho o esta constante de no es que seas un gran cantante, es que todos podemos cantar. No es que las matemáticas sean fáciles o no, es que todos, si tenemos un buen maestro, todos podemos entender las matemáticas. ¿Cuál es el caso en este sentido de la poesía? ¿Todos somos poetas? ¿Se puede no ser poeta y después serlo? Para mí el ser poeta sí involucra varios elementos. Para mí sí es importante el sentimiento del poeta, pero también la creatividad, la forma en la que va a presentar lo que experimenta. Sí. Y hay algo que yo busco también siempre en los poetas o en la poesía, es el pensamiento. O sea, ¿qué de novedad me estás dando? ¿Qué nuevo sobre el mundo me vas a mostrar? ¿No? Porque el poeta de algún modo es una guía también sobre que va más allá de la lógica de la cotidianidad. Sí, pienso, por ejemplo, en Vicente Huidobro y el movimiento creacionista. Cómo el lenguaje, a partir del lenguaje, puede crear realidades que generalmente jamás se nos ocurriría por ser así. Que me encantó porque ahorita que lo estabas diciendo, la frase que vino a la cabeza fue como la poesía entonces de repente funciona como esta guía avanzada para reinterpretar el mundo, ¿no? No es el mundo como lo vemos plain and simple, para sencillito, principiantes, sino recoger de cada detalle lo relevante, lo profundo, lo que está ahí, pero no está, y lo hace al mismo tiempo súper relevante. ¿Cuáles son qué cambiarían ustedes para que se acercara más en México la poesía? ¿Cuál es el reto importante allá a atender? ¿Es el apoyo, el fondeo, la difusión, los espacios, las comunidades, todo al mismo tiempo? ¿Qué cambiarían ustedes o dónde pondrían un énfasis particular si tuviéramos esa habilidad? A mí me gustaría que fuera un cambio desde la educación, desde el programa en las escuelas, porque el programa de las escuelas, otra vez, ¿no? Se basa en la utilidad y hay una utilidad de la sensibilidad que está desplazada. Totalmente, claro. Entonces no habría que ver con qué amor podemos leer ya a estas alturas de la universidad, con qué amor podemos leer a Michel Foucault, ¿no? Ajá. En mi caso, con qué amor puede realizar Mariel sus prácticas de bióloga para saber que la poesía importa en todas las asignaturas y en todas las universidades, ¿no? Entonces a mí me gustaría que el cambio fuera cambiar el programa de literatura de las escuelas, empezar con pequeñas aproximaciones antes de aprender a escribir, ¿no? Por ejemplo, yo llegué a la poesía dibujando, ¿no? O sea, en preescolar, ¿no? O sea, ¿Cómo? Porque no quería admitir que el mundo se veía como yo lo veía, digamos, ¿no? Sin pensar. Y entonces pensaba, bueno, este pez dorado no debería estar en esta pecera tan estrecha, sino que debería estar, no sé, en el océano, y lo dibujaba en el océano. O sea, lo que veía lo transportaba a la hoja. Ok, sí. Y ese ejercicio ayuda, ¿no? También... como teología de la poesía en ese sentido. Viene de la familia, viene del primer diálogo, ¿no? Mariel tuvo la fortuna de dialogar con su abuela, yo tengo la fortuna de dialogar con mi padre. Ajá. Y esa aproximación de transmirar el mundo es muy importante. Con mi papá, me acuerdo, jugábamos a que la palabra semáforo, por ejemplo, no sonaba a semáforo, ¿no? Ok, Entonces, claro. ¿A qué te suena la palabra sí. semáforo? ¿No? Pues a mí me suena a una especie de caballo, ¿no? que vive en las montañas. No parece alejado. expresar lo que es. Allá está, ¿no? Un grupo de semáforos, ¿no? Cabalgando libres, ¿no? Sí. Y entonces a eso íbamos. Ya trasladando a la poesía, ¿no? Para
para justificar a mi papá, ¿no? Sí. Borges, cuando recibe el premio Cervantes, habla de que ha recibido el premio en el Paraninfo de la universidad, este auditorio enorme, ¿no? Ok. Dice, pero la palabra paraninfo no suena a paraninfo. Yo podría decir, allá viene una manada de paraninfos. Claro, ¿no? por supuesto. Y la gente Sí, lo cree, sí, ¿no? sí. Entonces, esos ejercicios de imaginación, Sí. de ir más allá del lenguaje, de que una cosa no solamente puede nombrar una cosa, de que no existen en verdad los sinónimos, más que para, no sé, el periodismo, ¿no? Es importante. Ahí podría haber un cambio. ¿Es indispensable leer correctamente para poder disfrutar de la poesía? ¿A qué te refieres con leer correctamente? A que de repente sonaría un poco pretencioso pensar en querer tener más poetas cuando en México difícilmente escribimos y leemos correctamente, o en términos poblacionales, pues, ¿no? Y mi pregunta va entonces, ¿el orden correcto es más apoyo a la lectura y la escritura para después poder hacer una transición a la poesía? ¿O la poesía no necesariamente requiere de tu habilidad para leer y escribir para que se lleve a cabo, a lo mejor en una etapa inicial o incipiente, pues, ¿no? Evidentemente el conocer mejor tu lenguaje, hoy me queda claro con ustedes, te ayuda a ser mucho mejor poeta, por supuesto, te hace más entero, ¿no? Bueno, yo creo que es necesaria una estrategia realmente completa y compleja. O sea, no es posible centrarse únicamente en un cierto factor, porque pues el acercamiento a la poesía es multifactorial. Entonces, incluso no a la poesía, me refiero también a la literatura, a la lectura, ¿no? Se dice que los mexicanos no leen, pero sí leen, pero ¿qué leen? Y lo que leen, ¿cuándo lo leen? ¿No? Sí, Entonces hay estadísticas, hay estudios, hay todo un análisis de lectura por el cual se debe analizar y partir para acercar, ¿no? Bueno, la escuela es el mejor lugar para mí, ¿no? Porque están los jóvenes en formación. La casa. La casa, por supuesto, también. Y muchas veces no solamente es acercar nada más, lee, no, sino es realmente conectar, mira, este libro, acercarte, crear una conexión. Meterte junto a la historia o al poema para en realidad disfrutar. Porque eso es realmente lo que significa la lectura, ¿no? La literatura es un viaje de pensamiento, es aprendizaje, es desarrollo humano. Por eso es tan importante para el país, por eso es tan importante valorar el pensamiento de Paz, que es un Nobel de literatura, y la manera de acercarlos ahora tiene que ser una estrategia más compleja, ¿no? Más completa. Sí, tenemos muchas cosas a favor. Las redes sociales, no puedo yo hablar todo mal de ellas, porque me parece que es una herramienta bastante útil y poderosa. Luego, hay editoriales, ¿no? Círculo de Poesía es un ejemplo. Que busca, además de publicar a autores clásicos importantes para nuestra tradición o para conocer tradiciones de otros países, como China, por ejemplo, o Portugal. Países rarísimos, Rumania, Marruecos. Rumania, entonces dices, bueno, allí hay también, ¿no? Es acercar esos libros a los jóvenes, acercar esos libros a las personas, descentralizar los lugares en donde se hacen las presentaciones. Antes era siempre dentro de museos, dentro de lugares más específicos donde solamente van a quienes les interesa la poesía. Bueno, pues ahora valoro mucho también eso que está saliendo, ¿no? Ya hay lecturas afuera de los mercados. Sí, claro, eso justo iba a comentar, en los metros, ¿no? En la estación de metro, ¿no? Me ha tocado leer ahí y es extraño. ¿Tú lo has hecho? ¿Has leído ahí? Sí, he leído afuera del mercado. Qué interesante ejercicio, ¿eh? Y es un ejercicio bastante interesante porque me siento rara, ¿no? Incómoda. Digo, bueno, es un espacio y mucho ruido, es la cotidianidad, está la poesía y llega a interrumpir. Pero es tan mágico que la gente se detiene en su momento, en su fatiga, en su trabajo, se detiene unos minutos a escuchar.
Y ahí cambia todo, ahí cambia mucho, o sea, podría ser algo mínimo, pero realmente tiene el impacto como efecto mariposa. Es ¿no? espectacular, coincido completamente. Déjenme, tenemos un gráfico, hablábamos de las cifras de lectura en nuestro país. ¿Tenemos ese gráfico, señor? Ah, caray, eso es todo, muchas gracias. De estas cifras que quiero compartir rápidamente con ustedes, rescatar el que hoy 2 de cada 10 lectores comprenden lo que leen. Esto es como aterrador, ¿no? 2 de cada 10 lectores comprendemos aquello que estamos leyendo. Se leen en promedio, y siendo bien buena onda, 3.8 libros al año. 5 de cada 10 mujeres leen un libro al año. 4 de cada 10 hombres leen un libro al año. Superen eso, novatos, que bueno, me da mucho gusto. Se dedican 39 minutos a la lectura. 40.8% lee literatura y libros académicos corresponden a un 33.6%. ¿Tenemos más datos, señor? Me pareció muy interesante que 2 de cada 10 personas tienen comprensión lectora. ¿Y eso qué nos está diciendo? Bueno, que la forma en que se lee, realmente no hay un proceso de pensamiento. Correcto, coincido completamente. Leemos de rapidito, en modo ya encontré el dato, ya gracias. Todo lo demás es como de no tengo idea qué decía y para todo efecto no es muy relevante. Cuando en la poesía es cada una de las palabras y la forma en la que están conectadas y ordenadas las ideas, es lo que hace parte de la magia. ¿Qué tipos de poesía existen? ¿Cuál es el tipo de poesía favorito de ustedes? Hay muchos tipos de poesía, más ahora, ¿no? Tengo en la mente poesía testimonial. Ok, ¿qué es la poesía testimonial? La poesía testimonial es una poesía abocada a la imaginación política y a la imaginación social. Ok. No es necesariamente una poesía de denuncia, pero es parecido porque plantea otra forma de narrar sucesos históricos, otra forma de entender eventos políticos. Por ejemplo, yo estoy realizando un trabajo sobre el libro Memorial de Ayotzinapa de Mario Bojorquez. Y, por ejemplo, según Maquiavelo fue el Estado en Ayotzinapa, ¿no? Según Kant fue el Estado en Ayotzinapa. Según Maquiavelo fue el Estado, según Kant fue el Estado. Según Hobbes fue el Estado, según Rousseau fue el Estado, pero Mario Bojorquez plantea la idea de que fue un nahual traidor y se remonta a la antigua poesía mexica, ¿no? Saludos a Miguel León Portilla, donde quiera que esté. Para traernos al nahual relata, relata desde la visión del nahual esta nueva visión de los vencidos, ¿no? Y convierte al nahual en el villano. Y convierte al nahual en una compañía de los 43. De los 43 surianos, le llaman. Entonces, esa posibilidad de que la poesía también es una forma de imaginar la historia de otra manera, ¿no? Que tiene un poco que ver otra vez con Octavio Paz, ¿no? Como todo, que es lo genial, ¿no? O sea, Octavio Paz habló de todo. Él estuvo presente en el Congreso Antifascista. En el Congreso Antifascista, en la efervescencia del Congreso Antifascista, Breton dice tiempo después que Rimbaud quiere cambiar la vida y Marx quiere cambiar la historia. Esto lo narra Paz. Y la propuesta de Breton es que no se puede cambiar la vida sin cambiar la historia y no se puede cambiar la historia sin cambiar la vida. En esa coyuntura está la poesía. Entonces, eso es poesía testimonial. ¿Lo molesto con mi hashtag, señor? Un segundo, si es tan amable. Superen eso, novatos. Si nos acaban de sintonizar, tienen que repetir el programa. Unos segundos para atrás, para que vean por qué, sin mayor contexto, superen eso. Nosotros somos novatos. Bueno, mejor aún, in all fairness, ¿no? Sí, toda justicia, estamos haciendo ese mismo reto en este sentido. Platíquenme, por favor, del proyecto. ¿Cómo nace Círculo de Poesía? ¿Cuándo nace? ¿El momento eureka de crearlo? Platíquenme del proyecto. Bueno, tú.
No se chivee, señor. No se chivee. El proyecto... Bueno, surge es una creación de poetas grandes, reconocidos, Mario Bojorquez, Ali Ok. Calderón, Mijail Lamas. Es un grupo de amigos, amantes y apasionados de la poesía, Ok. que en pláticas, en charlas, bueno, pues hablaban de todos sus autores favoritos y dijeron, bueno, pues vamos a crear una editorial, vamos a crear este proyecto para también compartir con los demás, con el público, acerca de esta visión poética, ¿no? Ok. Entonces, como yo mencioné hace un rato, o sea, la propuesta no solamente consiste en la publicación de esos autores clásicos o esos autores grandes o quizás canónicos de la literatura, Ok. sino también apuestan por la poesía novedosa, por la poesía joven, por la poesía de la diferencia, por la poesía que se escribe en otros países, ¿no? Ok, sí. Antologías del mundo. O sea, poesía que está surgiendo en este momento en el mundo, ¿no? ¿Qué Ok. se está escribiendo ahorita en China, en Francia, En en la Lituania. India, Ok. en Lituania? Ok. Además, esta es una característica que me encanta de ellos, porque generalmente siempre buscan cosas como extravagantes, como extrañas, como peculiares, de una belleza única, Ok. que cuando te acercas a esos libros dices, wow, o sea, la poesía no nada más eran rimas, wow, Ok. la poesía no nada más me hablaba de amor, wow, la poesía también puede ser una clase de híbrido, como un ensayo, ¿no? Como Sí. un libro que se llama El campo, de Martín Glaserot. Ok. Bueno, te da una amplia variedad para que tú elijas precisamente, que tú digas, bueno, ya estoy en este Ok. mundo de la poesía, me interesa saber más, me interesa conocer otras voces, otros sonidos, Sí. otra musicalidad que además también varía dependiendo del idioma. Y esa es otra de las cosas que hacen, porque son todo un equipo de traductores Ujú. que se juntan, se reúnen, comentan. Una palabra incluso pueden tardar horas Ok. comentando, porque Ajá. la traducción es muy importante, pero hacen todo ese trabajo para acercarnos a esa poesía. Híjole, algo que comentaste ahorita, qué maravilla, todo lo que nos comparten además, pero el significado de las palabras, la importancia del significado, la justicia del significado que tiene cada palabra, que constantemente es vilipendiada o que es como, ¿no? La hacemos menos. Tú lo dijiste hace rato y ahorita lo entiendo ya mucho mejor, muy atinadamente. Esto de los sinónimos no existe. Cada palabra tiene su personalidad, su intención, su fuerza muy particular. Gracias por resaltar esta parte. Déjenme presentarles un reportaje que nuestra redacción preparó justamente sobre el Círculo de Poesía. Perfecto. Vamos a conocerlo juntos un poquito mejor y regresamos. Nos quedan pocos minutitos para terminar el programa, pero le vamos a sacar todo el jugo posible. Vamos y venimos. El Círculo de Poesía es un colectivo abierto de poetas, académicos, críticos, gestores culturales que tienen como principal objetivo la difusión de la poesía en particular y de la cultura literaria en general. Son organizadores del Encuentro Internacional de Poesía Ciudad de México, en donde se reúnen algunos de los poetas y estudiosos de la poesía más prestigiosos de todos los continentes. Además, el encuentro otorga el premio Poesía Nuevo Siglo de Oro, que reconoce desde la lengua española a un poeta del mundo. Ya estamos de regreso. Yo estoy muy entusiasmado. Me voy a permitir embarcar y comprometer a mi invitada y a mi invitado al aire para que nos hagan el favor de volvernos a acompañar. Muchas gracias. Yo estoy seguro que una sesión, por ejemplo, de lectura, de poesía, que acompañara varios de los temas del programa, podría ser un ejercicio espectacular, ¿no? Por un lado te explico un tema y por el lado hacemos poesía alrededor del tema. Entonces me queda claro que es un reto que para nuestra invitada e invitado es, ¿cuál superen eso, novatos? Es como de cero problema. ¿Han publicado ustedes? ¿Dónde podemos conocer más el trabajo que están llevando a cabo? ¿Cómo podemos conectar la audiencia y ustedes? Sí, bueno, justo traigo es mi libro. Ah, perfecto. Sosténgalo ahí para que nuestra cámara pueda regalarnos. Eso es todo. Bueno, este libro también fue editado por Valparaíso, México, parte del Círculo de Poesía, Ok. pero fue un libro con el cual yo gané un premio internacional de poesía en Almuñécar, España. Ok. Lo pueden encontrar junto con los libros de la colección, Ok. Gandhi, y me pueden encontrar en mis redes sociales como Mariel Damián o Marielita Azul. Estoy en constante movimiento, Perfecto. presentaciones y todo. Perfecto, señor. Adelante, por favor. Tú te vas a un festival internacional. Sí. Platícame rápido, nos quedan 30 segundos. Próximamente en el Festival Internacional de Poesía Costa Rica. Ok, Mi libro se llama La Patria Íntima, está publicado por la UNAM. ok. Y en redes, Sí, por Facebook favor. Álvaro Vallarta,
y en Instagram como Macrol Gaviero. Me gustaría hacer mención también que todos estos libros de la colección Sí. de Valparaíso, el Círculo de Poesía, están ya en la FIL del Zócalo, Ok. en el stand 294. Por favor, no dejen de buscarlos y de obtenerlos. Les recuerdo, cualquier evento que tengan ustedes que podamos ayudarlos a difundir, aquí en el gracias. programa será un placer. Gracias. ¿Puedo Muchas una gracias. selfie, señor? Se lo agradezco infinitamente. No se levanten ustedes, yo voy con ustedes. Miren, nos tomamos acá una selfie. ¿Listos? Ahí estamos. Eso es todo. A ustedes les agradezco de verdad el favor de su presencia y a la audiencia le agradezco la oportunidad de compartir estos temas y de poder compartir nuevas ideas. Los invito a que vean este programa en las redes sociales de Heraldo. Yo los invito a nuevos programas, como siempre, de lunes a viernes. Soy Emilio Saldaña, El Piso. Nos vemos en la próxima. Ya viene Tren, soy fan. Chéquenlos. Existe vida en